Y tengo aquí a mi lado otro invitado que me interesaba mucho escuchar y que a vos también te va a interesar mucho. Tienes el doctor Gabriel Rubinstein, que fue director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y representante del ministro Lavagna en su momento, ¿no es cierto?, en el Banco Central. Y actualmente dirige la consultora que lleva su nombre, Gabriel Rubinstein y Asociados. Bueno, cuénteme, Rubinstein, usted con la experiencia que tiene, ¿cómo ve este último trimestre? Bueno, el último trimestre seguramente va a ser mejor, bastante mejor que el tercero y especialmente que el segundo. Hay cosas que se van a recuperar, que el salario real, el salario va a crecer más que la inflación, el crédito está creciendo más que la inflación, después de varios meses que crecía por debajo, la cosecha de trigo viene bien, Brasil empieza a mejorar un poquitito, alguna cosa del blanqueo, aunque eso va a pegar más el año que viene, y la obra pública está aumentando bastante después de un primer semestre muy parada. Todos estos elementos dinamizan lo que se llama la demanda y todo eso hace que podemos esperar un crecimiento positivo del Producto Bruto. Entonces la actividad económica va a pegar la vuelta, todavía de una manera tal vez no tan visible o no tan clara. Se necesitan varios trimestres buenos para que sea claro para toda la población. Pero la inflexión la estamos viendo como altamente probable, casi segura. Ahora, Rubinstein, usted que fue tan cercano a un gran piloto de tormentas como fue el doctor Lavagna, porque la verdad que lo que le tocó a Lavagna fue terrible, ¿no es cierto? ¿Cómo ve el equipo económico en este momento? ¿Es creíble? Sí, yo lo veo bien, ahí está lleno de gente sumamente capacitada. El tema es que, a diferencia de la época con Lavagna en ese momento, veníamos de una gran crisis que ya había estallado, la del 2001. Y acá el gobierno de Cristina tuvo la habilidad de llegar sin que haya estallado la crisis, pero estaba larvada, estaba ahí. Entonces, eso requiere que el equipo económico actual y el presidente tengan políticas muy sofisticadas. Siempre se habla de un campo minado. Cuando en un campo minado hay errores, se mueren los soldados porque explotan. Entonces, en un campo minado hay que ser muy sofisticado y muy coordinado. Y el gobierno ha tenido fallas de coordinación durante 2016 y esperemos que 2017 esas fallas de coordinación se superen, porque si no crean problemas, ¿no? Pero individualmente están todos muy capacitados. El equipo del Banco Central es un equipo excelente, de primer nivel mundial, diría. Pero si va a haber descoordinaciones en los temas, por ejemplo, salariales o fiscales y monetarios, si no está todo muy coordinado, va a haber problemas. Tocábamos más temprano un tema delicado, es decir, que podía haber desavenencias entre Sturzenegger y Prat-Gay, ¿no? Yo ahí no veo grandes desavenencias en general. En la práctica se han fijado las mismas metas, el Banco Central también acepta bien el gradualismo fiscal. Yo diría que más descoordinado ha sido la política salarial. Cuando se anunció la pauta del 25% en enero de 2016, es un anuncio del gobierno que dijo que la inflación iba a ser el 25%. Pero a las 2 semanas, los aumentos del gobierno a los estatales, empezando por el gremio docente, fueron del 35%. Y otros gremios 30, 32, 33 y después... Ahora, eso es una falta de coordinación, porque si para los propios empleados públicos se aumenta 10 puntos más que la inflación, ¿qué le queda al sector privado? Entonces, al final, los salarios aumentaron 35%, el dólar aumentó 60%, las tarifas 100%, y por supuesto la inflación termina alrededor de 38% y no del 25%. Entonces, eso fue un error. Ahí hubo un error de coordinación importante. O sea, ¿A qué lo adjudica? Y bueno, que políticamente hay muchas restricciones. Se entiende, y todos lo entendemos desde lo personal, que era muy importante que empiecen las clases en febrero y había alegría en el gobierno por eso. Pero de todas maneras, si uno va a decir, bueno, yo prefiero optimizar una cuestión política
y que empiecen las clases, aunque ceda mucho en los salarios, entonces no te hubiera fijado una meta del 25%, que era muy ambiciosa, o sea, que no era consistente. Acá el principal problema son las consistencias. Entonces, después, ¿qué pasa? Tenemos un problema para el año que viene, que hay salarios que se retrasaron, que van a pedir de vuelta aumento. Entonces, si ahora el gobierno se fija una pauta del 17% de inflación, como se fijó en el presupuesto, pero después los salarios van a aumentar 25%, hablo de salarios públicos, 25, 26, 27%, y va a haber miedo porque si no, no empiezan las clases, o si no, boicots por acá y boicot por allá, no se va a lograr la meta. Entonces el gobierno va perdiendo credibilidad. No, además nos ocurren cosas increíbles, siendo un país tan rico, ¿no es cierto? Los precios internos, por ejemplo, fíjese lo que tenemos en archivo, ¿no es cierto?, de frutas, por ejemplo. Los precios acá se caen, el productor no puede vivir. Fíjese, están en cero. Es muy duro, Edgar, en el mundo donde se pasa hambre, ver esto, que la comida se pudre en el piso. Y para un productor más. Y para nosotros más porque somos los que lo hacemos. Chao, gracias. Estamos acá para enterarnos de qué porcentaje del precio de una manzana se queda a un productor. ¿Vos te animás a respondernos? Sí, voy a intentar ayudarlos para Bien. que entiendan un poco la realidad de la problemática que estamos pasando. Bueno, vamos a empezar por la parte más grande. ¿Quién se lleva la porción más grande de esta manzana? Diría que vamos a empezar cortando este 50%, que es el... Sí, así ese 50% de lo que paga un consumidor va directamente a los supermercados. Bueno, queda el otro 50%. ¿Cómo se divide? Bueno, te diría que un 25% sería esto, se llevarían los empacadores. Queda un 25% Bueno, del precio de venta. De este 25, calculen que un 15% más sería esto. Sería para cubrir todos los costos de logística, comisiones de venta de la gente que trabaja alrededor de la parte del mercado mayorista vendría a ser, y este poco que queda acá es para cubrir el costo de producción, que no alcanza para cubrir el costo de producción, Martín, ese poquito. ¿Y esto te alcanza para comer? No, porque de hecho eso lo necesito para producir y no me alcanza para producir. Acá no está mi rentabilidad y el esfuerzo de todo un año de trabajo, con los riesgos que conlleva hacer un fruto entero como este. Bueno, Martín, pensé que iba a ser un entretenimiento, iba a ser divertido, pero en realidad es como para llorar esto. Sí, es bastante complejo. La situación que pasa en la fruticultura hoy del Valle es crítica y necesitamos realmente medidas de fondo para poder solucionar esta actividad. Cuando vos viajás a la capital y ves en la frutería la manzana 25, 30, 50 pesos, ¿qué pensás? Y que lo están robando a ustedes y me están robando a mí. Esa es la desgracia. Yo me siento mal porque voy a desaparecer como productor. Y me duele en el alma porque yo, si tuviese, aunque sea un 20 o un 30% del valor del precio de la góndola, yo podría multiplicar la producción, podría generar más empleo, podría pagar la carga terrible de impuestos que tenemos al día como corresponde y no estar penando como estamos hoy, que la verdad no nos alcanza no nos alcanza para nada. Bueno, lo que percibimos no nos alcanza para nada. Nosotros no podemos seguir sin tener un precio mínimo que nos garantice por lo menos seguir produciendo y tener una rentabilidad acorde como la tiene cualquier actividad. Nos interesaba particularmente que usted escuchara cómo lo siente. Y hay economías regionales como estas y otras que vienen sufriendo hace muchos años y que no tienen la solución, llamémosle, entre comillas, fácil, de un dólar más alto como o de una mega devaluación que por muchas razones no se puede hacer o es inconveniente, más allá de lo que ya hubo. Y entonces sufren. Y ahí hay un montón. En cada sector hay que meterse porque, si bien dijo el 50% del supermercado, en realidad ese 50% la mayoría son impuestos y costos de transporte. Es muy alto el costo de transporte. Sí, es altísimo. En Argentina los costos de transporte se han ido... Es parte de los costos argentinos, ¿no? En casi todas las actividades.
y obviamente cuanto más lejos están de los centros de consumo, más afecta. Claro. Y entonces yo diría que ahí hay mucho que trabajar, y también el Estado con sus impuestos, que son normalmente mucho más altos que en la región comparable, Uruguay u otros países. Entonces, pero cada sector tiene su propia problemática. Es difícil encontrar una solución global, porque la única solución global sería una mega devaluación que afectaría al resto del país. Así que no se le puede encontrar una solución para ese problema, hacer una mega devaluación. Entonces va a haber que encontrar soluciones particulares, ayudarlos con crédito, ayudar a bajar los costos, todo lo que llamamos el costo argentino, donde la componente de impuestos y la componente de transporte es muy importante. Ahora, Rubinstein, como economista, ¿te piensa que va a ser redituable este pequeño Davos que acabamos de tener? Fue muy interesante. Realmente había mucho espíritu emprendedor, muchos jóvenes, una camada de juventud, digamos, de emprendedores con ganas de competir y de ir al mundo. Había casos exitosos de empresas argentinas, había un buen clima de inversores extranjeros, que por supuesto quieren ver si este cambio que se empezó a dar con el cambio de gobierno va a seguir, incluso aunque pierda Macri las elecciones. O sea, hay dudas que son políticas y hay dudas que son económicas en cuanto a ver si el gobierno efectivamente puede ir bajando, aunque sea de a poco, pero puede ir bajando el déficit fiscal, que es difícil, y ahora este año va a haber poca baja. Se va a esperar para ver que para el 2017 está previsto una baja bastante moderada. Poca capacidad ciudadana para pagar también. Y sí, y aparte nos hemos acostumbrado a muchos años de despilfarro, y entonces cuesta todo eso. Así que está bien que el gobierno se lo proponga gradualmente, pero aunque sea gradualmente, es importante ir haciéndolo. O sea, el mundo inversor yo diría que está con buen ánimo, pero también necesita ir viendo, que los argentinos blanqueen la plata, que los argentinos inviertan en su país. Sí, que traigan la plata de vuelta. Sí, y ver que hay un movimiento interno bastante sólido para atreverse a hacer grandes inversiones, ¿no? Para que todo el mundo se sienta confiado. Y no es, porque obviamente el que entierra plata en Argentina para hacer una fábrica, la tiene que pensar, le va a demorar por ahí un año, lo que sea hacerlo, pero una vez que lo hace no la puede sacar. Es muy costoso sacar la plata, entonces necesita un horizonte. Entonces necesita que este gobierno y el que siga más o menos tengan estos lineamientos y no volvamos un poco que desaparezca un poco el riesgo de volver a un gobierno del estilo anterior, que realmente dificultaba enormemente inversiones genuinas, que solamente había inversiones para amigos, llamémosle así. Para amigos, entre comillas, sí, enemigos del país, digamos. Claro, pero que no son lo que uno quiere los emprendedores modernos y nuevos, y que no necesitan prebendas del Estado, ¿no? De modo que de alguna manera lo siento optimista, Rubinstein. Bastante optimista. Siempre hay que ser un poco realista en cuanto a que Argentina tiene muchas restricciones, pero creo que hay un cambio de ciclo interesante y que en general la alternancia política, el peronismo que se está formando, eso es muy importante. Recoge bastante, es mucho más moderno y se ayorna un poco a la época que viene y no se queda tanto en el pasado, y además que es un pasado que hoy no es orgullo para el propio peronismo, ¿no? Exacto, el kirchnerismo no es el peronismo. Creo que es así. Está haciendo esta mutación. Así es. Bueno, Rubinstein, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y que para todos nosotros, para todos los argentinos, este último trimestre no sea tan duro como parece que está viniendo. Tengamos esperanza, tengamos esperanza. Vamos a ver cómo se manifiestan los hechos y las circunstancias. Buenas noches.